Muy bien, buenos días, bienvenidos sean todos los medios de comunicación. Agradecer su presencia a esta rueda de prensa que hemos convocado como Comité de Colima del Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica. Estamos aquí para dar a conocer cuál es nuestra propuesta, qué es que luchamos y que es importante impulsar la reforma eléctrica desde todos los estados de la República. Fuera del Congreso. Mencionar que estamos hoy aquí como parte de la movilización nacional que se está llevando a cabo en 28 entidades más de nuestro país, que son parte de este mismo frente. Este Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica se encuentra conformado por distintas organizaciones sociales, políticas, sindicatos, asociaciones de campesinos y demás organizaciones que tienen como único fin recuperar la soberanía energética. Se encuentra esta mañana con nosotros el ciudadano Arnoldo Vizcaíno de Productores Unidos de Colima, la ciudadana Lupita Guzmán y el ciudadano Gregorio Bejarano del Frente en Defensa del Maíz. La ciudadana Ana Luz Quintanilla, académica e investigadora, la ciudadana Dulce Huerta y la ciudadana Maritza Cortés de Morena, y el ciudadano Héctor Moreno del MTI, Movimiento de Transformación de Izquierda, y un servidor, coordinadora socialista revolucionaria de aquí de Colima. Muy bien, el programa. También el ciudadano Jorge Velasco Rocha del Consejo Consultivo de Morena. Muy bien, el programa consiste en la lectura del pronunciamiento nacional del Frente a cargo de nuestra compañera Dulce Huerta, el contexto local a cargo de Arnoldo Vizcaíno, el contexto científico a cargo de la doctora Ana Luz y la agenda de actividades a cargo de Lupita y Gregorio. Muy bien, vamos a iniciar con la lectura del pronunciamiento con nuestra compañera Dulce. Muchas gracias, buen día a todos y todas. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Me voy a permitir leer nuestro pronunciamiento sobre la movilización nacional por la reforma eléctrica y la soberanía energética. A tan solo 26 días de haberse constituido el Frente Nacional en defensa de la reforma eléctrica en la Ciudad de México, hoy la lucha organizada a favor de la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad propuesta por el Ejecutivo el 1 de octubre de 2021 se extiende a 29 estados del país con decenas de comités, los cuales desarrollan el día de hoy, jueves 17 de febrero del 2022, acciones en 106 ciudades y poblados del país, desde Baja California hasta Yucatán. Frente a la campaña de miedo y mentiras de la derecha y el empresariado, el Frente es hoy la herramienta popular para recuperar la soberanía energética en materia de electricidad. La iniciativa que el presidente López Obrador presentó al Congreso de la Unión busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para colocar el interés público, social y colectivo sobre el interés privado y extranjero. Tiene como objetivo recuperar la soberanía energética, defender los intereses de las y los usuarios de la electricidad, garantizar la exploración y explotación del litio, entre otros minerales estratégicos, como punto de partida para una futura industrialización, y revertir el desmantelamiento de la industria energética nacional impulsado durante décadas por los gobiernos neoliberales y profundizado con la reforma del expresidente Peña Nieto. Derivado de las políticas neoliberales, las tarifas eléctricas y de combustibles no disminuyeron para los usuarios, por el contrario, aumentaron de forma sostenible. Paralelos que robaron clientes a la CFE con las llamadas sociedades de autoabasto. Los productores independientes de electricidad, los autoabastos, las subastas de largo plazo y el mercado eléctrico mayorista, junto con los mecanismos de despacho eléctrico, los onerosos subsidios de empresas extranjeras y la privatización de centrales eléctricas públicas, solo fueron el caballo de Troya, inconstitucional, para desmantelar a la CFE, sumirla en una crisis financiera y debatirla técnica y operativamente. Aunado a lo anterior, dichas empresas depredan el territorio nacional, despojando pobladores de sus territorios, persiguiéndolos y en algunos casos asesinándolos.
como ocurre en el caso de las poblaciones que se resisten a la instalación de un parque eólico en la zona del Istmo de Tehuantepec, y quienes, a pesar de haber conquistado este reclamo por medio de la oposición democrática, la empresa francesa EDF se resiste y hoy, al amparo del Poder Judicial, intenta por todos los medios construir ese parque eólico. Como colofón, las empresas extranjeras generan una buena parte de gases y compuestos de efecto invernadero provenientes del sistema eléctrico, pues utilizan principalmente combustibles fósiles para generar electricidad. Han sido los privados los culpables de los apagones en el norte de México. Son los responsables de interrumpir el suministro eléctrico en momentos críticos, y han sido ellos quienes están generando la mayor parte de perturbaciones en la red eléctrica, que están llevando a terrenos críticos el suministro eléctrico. De no revertir este escenario, la CFE desaparecerá en los próximos años, dando paso a un sistema controlado por empresas extranjeras. Mientras ello ocurre, los costos de su desmantelamiento y privatización estarán cada vez más cargados a los bolsillos de las y los usuarios de la energía eléctrica, hasta que finalmente el sistema eléctrico nacional sea controlado en su totalidad por dichas empresas. A pesar de los esfuerzos privatizadores del periodo neoliberal, México es de los pocos países que aún tiene una empresa estatal capaz de generar electricidad y parar una parte de abusos de las empresas privadas y extranjeras. Es más, es la CFE quien está restableciendo los suministros eléctricos, donde las empresas privadas generan apagones e inestabilidad en la red. Y también es la CFE quien ha resistido, pese a sus finanzas, el aumento desmesurado de tarifas eléctricas. Hoy, la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad es una recuperar durante décadas y por sentar hacia el futuro que permita desarrollar las industrias, la ciencia, la tecnología y la innovación para avanzar en nuestra propia transición energética y ofrecer un futuro a las nuevas generaciones. El control del sistema eléctrico nacional y la transición energética soberana serán las industrias de tecnologías críticas para la transición energética, para crear millones de empleos para la juventud y el pueblo trabajador. La reforma eléctrica que respaldamos es el punto de partida para la construcción de la soberanía energética nacional a través de un gran frente nacional en soberanía energética que comienza a caminar con movilizaciones en los 29 estados de la República. Hoy le decimos a los imperialistas, yanquis y a las empresas españolas, a sus personeros, empresarios y al Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no pasarán. La electricidad, el litio y los energéticos son del conjunto del pueblo trabajador, y los sectores explotados y oprimidos los estamos defendiendo en las calles. Por eso, convocamos desde esta tribuna a todas las organizaciones que nos movilizamos hoy a nivel nacional a ejercer una presión histórica sobre las y los legisladores de todos los partidos políticos, con un gran plantón en la Cámara de Diputados, acciones amplias y acciones informativas para seguir difundiendo entre el conjunto del pueblo la importancia de esta iniciativa. Ninguna concesión a la derecha y a las empresas extranjeras. La electricidad es nuestra. La energía no se vende, se defiende. Todas y todos al plantón en esta Cámara en marzo. La electricidad y los energéticos son del pueblo trabajador mexicano. Muchas gracias. Muy bien, damos la bienvenida también al ciudadano Javier Guardado en representación de los campesinos. A continuación en el programa vamos a escuchar al ciudadano Arnoldo Vizcaíno, que nos va a hablar sobre un poco del contexto local. Sí, bueno, gracias compañeros. Precisar, Javier Guardado, mejor conocido como El Palle, es el dirigente de la Unión de Cañeros del Ingenio de Quesería. Gente democrática, ganada a pulso. Se democratizó ahí la vida de los cañeros, de los campesinos productores, desde el año, hace casi 2 años. Él encabeza esa lucha. Comentarles sobre, me piden que hablara sobre el contexto nacional y local sobre la energía eléctrica. La verdad es que me quedo medio confuso, pero pues ¿qué es lo que diríamos? 2 aspectos importantes. Por ejemplo, aquí en Colima,
ustedes lo saben, la primera energía eléctrica de la que dispusimos fue la que se generaba en el remate, a principios del siglo pasado. Esa energía eléctrica llegaba aquí a la ciudad de Colima y se usaba solamente para alumbrado público en principio. Conforme se fue creciendo, se fue empezando a usar de manera doméstica para los hogares de los ricos, de los fifís, los que podían. A nivel nacional surge a fines del siglo XIX y sí, con acciones gubernamentales, fundamentalmente acciones gubernamentales, desde luego que también con la participación de particulares interesados, que tenían empresas que ocupaban ese tipo de energía para mover máquinas o para el alumbrado. El problema, a partir del sexenio de la presidencia del general Lázaro Cárdenas, se empezó a desarrollar de manera muy ágil, muy rápida, en todo el país, el de poder empezar a dar el servicio ya pleno, completo, casi como lo conocemos. También aquí en Colima. En Colima todavía en los 60s había muchas comunidades eléctricas. Ahorita quedan 2, 3. Una de ellas es la Tepamera, allá en Ixtlahuacán. Son comunidades muy pequeñas que sale muy caro llevar la energía hasta allá. Viéndolo en términos de dinero, porque son pocas las familias y son 8 o 10 kilómetros que tiene que tener una línea para dar servicios a pocas familias. Ahí se ha planteado el de que se pueda resolver a través de paneles solares y otros mecanismos de energía. Pero bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en los 60s que introducen en mi comunidad de Buenavista como un estímulo para que contratáramos el servicio, se le regalaba una licuadora y una plancha a la familia que contrataba el servicio. Y por cierto, fueron buenísimos. Gran General Electric, muy bueno. Entonces, López nacionaliza, impulsa, vigoriza la industria eléctrica en el país. Y hay por ahí un discurso que ha circulado en apoya cuando el presidente López Mateos dice: en el futuro, básicamente esto, habrá quienes querrán apropiarse de esto que es de la nación para beneficio de particulares. Y efectivamente, para que permanentemente se mantenga la propiedad de la nación sobre la energía eléctrica, así como del petróleo. Y lo que nosotros no calculamos, o al menos yo, es de que del propio gobierno apátrida, particularmente los que encabezaron Salinas y Peña Nieto, y desde luego los panistas Fox y Calderón, se prestaron para ese atraco a la nación. Y ahorita estamos ante la sinrazón de que hay curiosos quedamos con las redes eléctricas tendidas por el Estado mexicano, tendidas por el pueblo de México a través de la Comisión de Electricidad. Allí es donde meten su energía, claro, con el acuerdo de aquellos gobiernos, con las reformas que hicieron, su energía a los particulares, vendiéndosela a la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo peor, resulta que la Comisión Federal de Electricidad produce energía, pero tiene que entrar primero la de los particulares a la red. Y entonces se reduce la producción de la comisión porque los particulares están ocupando la red. Bonita cosa. Es como si se nos metiera a nuestra casa y empezaran a dar instrucciones ahí a la familia para decidir lo que se hace en la casa, ¿sí? No solamente que te invite a almorzar, sino que te metas hasta la cocina. Entonces, eso es esencialmente lo que viene pasando. Y mi cálculo es que si no hubiéramos el pueblo arrebatado el poder a esa oligarquía que gobernaba hasta el 2018,
esto sería un acabose. Nos quedaríamos, con 2, 3 años más nos quedaríamos sin Comisión Federal de Electricidad. Qué bueno que se está dando esta lucha. Yo creo que todos podemos participar desde nuestra trinchera, cada quien desde nuestra trinchera, en nuestra familia, los periodistas como ustedes en sus medios, con sus opiniones. Todo eso es contribución para que se tome conciencia y se luche en este frente que se ha venido constituyendo para convencer o para persuadir a los legisladores que en su mayoría por intereses muy particulares y de grupo y de mafias y de sus partidos no están en buen ánimo como para aprobar esa reforma eléctrica tan importante que sería el rescate de la industria eléctrica nacional. Entonces, yo creo que en la medida en que fortalezcamos ese cerco con argumentos y con lucha, con presión, con actos callejeros, es en la medida en que vamos a lograr persuadir a los suficientes legisladores como para que camine esta reforma constitucional. Los diputados de Morena y los diputados aliados no son suficientes para aprobar esta reforma constitucional. Se ocupa convencer, se ocupa persuadir, se ocupa forzar un poquito las cosas como para que se vote a favor de esta reforma importante para que la industria eléctrica vuelva a ser nacional y sea el rector la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, ojalá y les sirva de algo. Muchas gracias, y a continuación vamos a oír un poco de contexto científico y técnico por parte de la doctora Ana Luz Quintanilla. Buen día a todos y todas, agradezco mucho la invitación. Tengo más de 30 años estudiando el área de energía. Tengo 2 maestrías en geotermia y una maestría en recursos energéticos renovables y pues 32 años en la academia. A lo largo del tiempo uno va viendo cómo se da la situación de la energía en este país y con desgano los investigadores durante muchos años nos opusimos a muchas de las tomas de decisiones que llevaron los gobiernos pasados. La reforma que propone el presidente López Obrador es sencilla y desde mi punto de vista es lógica. Tenemos frente a nosotros un escenario de crisis mundial de energía en todo el planeta. Afortunadamente México tiene muchos recursos energéticos de los cuales no se ha aprovechado en la medida que debe ser hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Son los motivos por los que el presidente López Obrador hace esto. Bueno, un poco ya lo mencionaron, es el abandono a la industria eléctrica. Más de 60 plantas se abandonaron. La investigación en hidrocarburos se abandonó en este país. El Instituto Mexicano del Petróleo es uno de los más connotados a nivel mundial y fue cada vez más creado. Se crearon comisiones que realmente tenían poco que ver con la soberanía y la seguridad energética en este país, como es la Comisión Reguladora de Energía, que se crea en el año 1994 por Salinas de Gortari y cuya primera directora fue la doctora Georgina Kessel, un nombre que seguramente les recuerda a ustedes que fue la secretaria de Energía en el gobierno de Calderón, y que gracias a los contratos malversados que llevaron a cabo con Iberdrola, pasó a ser parte del Consejo de Iberdrola. Esto es algo inédito verdaderamente, porque ¿en qué países el presidente y la secretaria de Energía, después de haber hecho una negociación tan poco win to win o ganar a ganar para los mexicanos, pasa a ser parte del Consejo? Entonces tuvimos abandono en el sector eléctrico, tenemos un escenario de crisis energética a nivel mundial y tenemos un escenario de cambio climático global severo.
Poco se habla de ello, pocas manifestaciones se hacen en estos términos, pero el escenario y los escenarios no solamente propuestos por científicos, sino que estamos viviendo día a día, como es esta pandemia, como son los eventos de riesgos naturales causados por motivos antropogénicos, van a ser cada vez más severos. Cualquiera que quiera saber cómo va a estar la situación, que lea el último informe del Interpanel Gubernamental o que lea el Programa Estatal de Cambio Climático, del cual fui coordinadora para Colima y que tiene 6 años guardado en un escritorio sin tomarse medidas al respecto. Bueno, también lo que desea esta reforma es eliminar el lucro a las iniciativas privadas, principalmente internacionales, que no benefician ni están beneficiando a la demanda nacional. Voy a poner 2 ejemplos muy claros. Uno es el sureste con la Ventosa, con energía eólica, el cual se llevó a cabo bajo una situación muy desventajosa para las comunidades indígenas de esa región. Se les dio la concesión por décadas a las compañías españolas, no solamente Iberdrola, también a Repsol, a Gamesa y a Preneal, pero principalmente es Iberdrola, una compañía mordaz que no solamente ha sido injusta energéticamente con los mexicanos, sino también con su propio país, al cual está dejando en este invierno con una pobreza energética en España terrible. Bueno, Iberdrola vino y el gobierno de México pactó con ellos para que México y los mexicanos pagáramos por las líneas de transmisión eléctrica para sus clientes privados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la demanda energética nacional no recibe absolutamente nada de la electricidad que generan las compañías españolas. Estas se dan a un precio mucho menor que el que nos brinda a los mexicanos la CFE, pero solamente para sus clientes privados, como es el caso de Oxxo. Oxxo paga la 1/4 parte de lo que pagamos los mexicanos por electricidad. Esto no solamente es terrible, porque les dicen es que ya no quiere el presidente energías limpias, lo cual es mentira, sino que dicen ya no quiere que tengamos los mexicanos energía limpia. Bueno, los mexicanos no estamos siendo abastecidos por energía eléctrica ni en Oaxaca ni en Baja California. En Baja California es el mismo ejemplo y se concesionaron a compañías francesas, itálicas y canadienses. Entonces, bueno, lo peor de toda esta historia con estas compañías y el recurso eólico es que en momentos de intermitencia de viento o de energía solar tiene que entrar la CFE a sus clientes, subsidiado por el dinero de todos los mexicanos que pagamos mucho más cara la luz. Entonces, estas son cosas que no debemos olvidar. O sea, olvidémonos de la grilla. Cualquier gente inteligente y con lógica no puede permitir que vengan a hacer lo que nos están haciendo. Qué vergüenza que los presidentes de este país hayan hecho lo que hicieron y qué vergüenza que en la Cámara se hayan vendido por millones de pesos para ofrecer el voto. ¿Cuál es lo que está proponiendo el gobierno del presidente? Distribución de cómo va a entrar la energía eléctrica en la red nacional. Entraba primero la energía de los privados, dejando de lado la energía que genera CFE. Trae terribles problemas para CFE. ¿Qué sucedió? Está proponiendo dinero que va a entrar en distribución a ser eléctricas. De las más de 60 plantas que se abandonaron, 32 están en remodelación, con turbinas que entren, y esto también es energía renovable, porque nos venden el cuento en lo de energía renovable. No, existe energía hidroeléctrica,
Existe energía geotérmica que se abandonó en el país cuando era a nivel mundial en los 80s en capacidad de generación. Estaban primero los geysers, después Larderello en Italia y México en tercer lugar. Se abandonó la industria geotérmica, se abandonó la industria también del petróleo. O sea, los ambientalistas, y yo me considero dentro de ellos, a veces renegamos de los combustibles fósiles ante la emisión de gases de efecto invernadero. Pero tenemos que de que no existan las energías por medio de combustibles fósiles. Pero nadie se quiere bajar de su autos y la gasolina se generan con combustibles fósiles. Todos se quejan de que no, es terrible el presidente y tal, pero todos tienen un uso dispendioso de energía eléctrica. Y esto lo que ha hecho es que primero vayan a entrar las hidroeléctricas, en segundo lugar vayan a entrar las plantas de CFE que ya existen, las termoeléctricas, la nuclear, las geotérmicas, las de ciclo combinado, etcétera. En tercer lugar van a entrar las privadas de renovables y en cuarto van a entrar las de ciclo combinado, también privadas. Y bueno, pues se va a tener que revisar el marco legal con esta reforma energética porque las negociaciones fueron sumamente ventajosas. En este sentido, no quiere decir que el presidente no vaya a tener más concesiones para compañías privadas. Ayer mismo en la radio se dio el anuncio de que va a haber generación de energía fotovoltaica y eólica por privados bajo otro marco de regulación. Asimismo, están dos campos fotovoltaicos planteados en este país como los más grandes de Latinoamérica y entre los más grandes del mundo, que es el parque solar que se va a hacer en Baja California y el parque solar que se va a hacer en Sonora. También va a entrar una planta de hidrógeno a trabajar en Baja California. Se van a restaurar las hidroeléctricas. Y a mí me parece que a esta reforma le falta un punto crucial. Energía renovable que utilizaron los cubanos y que hizo que redujeran el consumo de la energía eléctrica en un 50%. Y esto es la eficiencia energética. México requiere urgentemente un programa de eficiencia energética. Con esto reduciríamos en gran parte la demanda y el consumo extremo que tenemos. ¿Qué beneficios va a tener esta reforma? Bueno, pues que van a tratar de mantener los costos de la electricidad y de la gasolina bajos. ¿Por qué? Porque también es absurdo que hayamos sido un país petrolero riquísimo y que tuviéramos que mandar el petróleo de nosotros a refinar a Estados Unidos para que nos lo mandara en un precio mucho más alto. En este momento el 30% de la gasolina en México está en manos ya de privados y esto porque estaría en especulación de los mercados internacionales. El año pasado seguramente ustedes entendieron cortes intermitentes de energía eléctrica en diferentes estados. ¿Por qué sucedió esa situación? Porque vino una helada ártica en el norte y Texas quedó congelado en sus gasoductos y en su energía eólica. Y esto hizo que no pudiera abastecer a México con el gas que también de una manera verdaderamente vergonzosa se negoció por parte del gobierno de Calderón. Es decir, el 40% de la demanda de energía eléctrica en este país se abastece con gas. Esto es absurdo y que no. Y tenemos el caso, pues patético, ¿verdad?, de que tuvo que entrar la CFE a hacer cortes de intermitencia para poder mandar energía eléctrica a los países del norte que estaban en temperaturas de menor. Pero no solamente esto, sino que el contrato que se hizo con costos especulativos
el mercado de la bolsa de valores. Cuando sucedió esto, un BTU de gas costaba $3. El BTU de gas hoy en día cuesta $50. ¿Qué quiere decir con esto? Que aumentó 5,000 veces el costo del gas. Y la CFE tiene que mantener los precios de la electricidad subsidiando. Esto no puede seguir. Es obvio que se tienen que llevar a cabo negociaciones. Esto no quiere decir que vamos a sacar a todo el mundo, pero sí vamos a renegociar, que las cosas no se estén dando de la manera en que yo vivía en Ensenada, era investigadora de la Universidad Autónoma de Valladolid. Tajantemente a la regasificadora que se instaló allá, fue la primera. ¿Por qué? Porque la red eléctrica de Baja California ni siquiera está conectada a la red nacional. Y el daño iba a ser para la Baja California y la electricidad que generara la gasoeléctrica, con todos los bemoles, iba a ser directamente para proveer al sur de California. California consume el equivalente de energía eléctrica de Japón como país. Entonces, se creó la regasificadora de Manzanillo bajo un esquema totalmente de torpezas, tanto técnicas como económicas. ¿Por qué? Porque no teníamos en ese momento reservas probadas de gas. Y se crea una regasificadora y cuando ya está construida, se empieza a ver quién nos va a vender Entre ellos figuraba, imagínense ustedes, Australia, Rusia y Bolivia. O sea, imagínense el transporte de esos sitios para traer el gas a Manzanillo. Un absurdo más de la política energética, en lo cual, pues obviamente, llevaron una gran partida de ganancias los presidentes de este país. Entonces, bueno, ¿cuál es el final de esto? Asegurar la energía eléctrica en este país, porque tenemos todos los recursos para hacerlo, y mantener la soberanía en el Estado, porque es obligación del Estado asegurar la energía eléctrica en este país y los combustibles. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues por lo pronto van a desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, que nunca tuvo un sentido en este país, porque funcionaba como un club de Toby en el que Calderón, Peña y todos decían: oye, mira, revisa este proyecto, ¿qué te parece? Estupendo, va, sin pedirle permiso a nadie. Entonces, bueno, con esta iniciativa se busca reafirmar también el control, la regulación, la exploración, la producción, la industrialización y la distribución tanto de combustibles como de energía eléctrica. Y para finalizar mi intervención, entra también en esta reforma un punto fundamental: la minería. La minería, que es un drama para este país en términos no solamente ambientales, ¿verdad?, sino de salud. Porque el país está concesionado en un 20% a la minería, y principalmente a la minería privada internacional, que deja tan solo el 4% de sus ganancias a este país, lo cual es un crimen porque utiliza el recurso hídrico de manera desmedida, y la Conagua ni siquiera les dio una concesión, o sea, tienen permiso libre. Esto realmente es un crimen para todos los mexicanos, porque México, si ustedes se meten a Google y ven estrés hídrico en México, mapa, les aparece México como color totalmente rojo. ¿Qué quiere decir con esto? Que somos un país en estrés hídrico, regalando nuestra agua a una actividad que no deja absolutamente nada de beneficio, ni económico, ni siquiera laboral, porque ya hemos visto los grandes percances que han existido y cómo ha respondido la industria minera en este país. Y esto es un punto clave también para mencionar en Colima.
porque tenemos el 40% del territorio concesionado a minas. Y esto está íntimamente ligado a la salud de las personas. Los estudios de salud ambiental que se están llevando alrededor del mundo utilizan ya la minería como una causa potencial de cánceres. Entonces, yo creo que el regular va a ser también un punto fundamental de esta reforma. Yo la aplaudo, creo que no debieron de haber pasado todas las concesiones y los permisos que pasaron, y yo esperaría que en el Congreso Nacional tuvieran un poquito de dignidad y de amor a la patria los que van a votar por la misma. Gracias a la doctora por el contexto histórico y científico que nos brindó. A continuación vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas en el contexto pues, de la rueda de pequeño, para si hay alguien que guste intervenir, adelante. Bueno, si no hay más, pues agradecer a las personas que nos acompañaron por su presencia. ¿Quiero publicar el programa de actividades? Mencionar la agenda de actividades a cargo de nuestros compañeros del Frente en Defensa del Maíz. Agenda de actividades a presentar. Entrega de cartas a diputados locales. Visita y entrega de cartas a diputados federales de Colima. Campaña de comunicación. Bueno, también vamos a realizar asambleas informativas en colonias y comunidades, además de participar en la movilización del Congreso Federal cuando se discuta la reforma. Gracias. Muy bien, pues ahora sí de nuestra parte sería todo. Agradecer a los medios y a las personas que están aquí presentes por su